El 5 de noviembre de 2025, el proyecto Telescopio Virtual publicó dos nuevas imágenes de un objeto que ha desconcertado a astrónomos y científicos de todo el mundo, el 3I Atlas. Este misterioso visitante interestelar, descubierto en 2017, ha capturado la atención del público y la comunidad científica por igual, con sus extrañas características que desafían las explicaciones naturales de la física. Las nuevas imágenes no hicieron más que agregar complejidad al enigma que envuelve a Atlas, una estructura que, a pesar de su tamaño y velocidad, parece estar mostrando comportamientos que no se corresponden con las leyes de la gravedad tal y como las conocemos. Lo más intrigante de las recientes observaciones es el comportamiento enigmático del objeto. A pesar de las expectativas, Atlas no exhibe una coma, la cola típica de los cometas, ni muestra signos de desgasificación como los cometas convencionales. Todo parece indicar que estamos ante un fenómeno que desafía los límites de nuestra comprensión. Estas imágenes sorprendentes fueron tomadas por el Telescopio Virtual, uno de los observatorios más avanzados en su tipo, cuya resolución ha permitido captar detalles tan finos que confirman las sospechas de que Atlas no es un cometa común. Para los observadores, lo que Atlas ha demostrado hasta ahora es simplemente inexplicable. A medida que el objeto se acerca al Sol, su comportamiento no solo contradice las expectativas, sino que también plantea una de las preguntas más fundamentales de la astronomía moderna. ¿Qué está sucediendo realmente con 3I Atlas? A medida que Atlas se acerca a nuestra estrella, la observación de su aceleración ha dejado atónitos a los científicos. En octubre de 2025, justo en su punto más cercano al Sol, el objeto comenzó a acelerar de una manera que no puede ser explicada únicamente por la gravedad del Sol. Las últimas mediciones del laboratorio de propulsión a chorro de la NASA han mostrado que Atlas se encontraba a tan solo 4 segundos de arco de su posición esperada, una desviación enorme considerando que el objeto se encontraba a más de 200 millones de kilómetros del Sol. Para ilustrar la magnitud de esta anomalía, basta señalar que, en tan solo un mes, esta pequeña aceleración desvió a Atlas unos 80.000 kilómetros de su trayectoria prevista. Esta aceleración no tiene una explicación natural que se ajuste a las leyes de la física conocidas. A diferencia de otros cometas que experimentan aceleraciones a través de la presión solar, la aceleración de Atlas tiene dos componentes. Se aleja del Sol y también se desplaza lateralmente a velocidades que superan las expectativas. Este fenómeno es tan desconcertante que los expertos se han visto obligados a considerar explicaciones que van más allá de la física convencional. A medida que los cálculos continúan, los científicos no pueden evitar preguntarse: ¿es posible que Atlas esté siendo impulsado por alguna fuente de energía desconocida que no sea la radiación solar? En cuanto a su tamaño, Atlas es un objeto impresionante. Con una masa estimada de 33.000 millones de toneladas, el objeto es significativamente más masivo que los dos primeros objetos interestelares conocidos, Oumuamua y Borisov. En comparación, la masa de Atlas es entre 1.000 y 1 millón de veces mayor que la de estos objetos, lo que lo convierte en un gigantesco intruso cósmico. Su núcleo se estima que tiene un diámetro de unos 5,6 kilómetros, lo que lo convierte en un objetivo aún más misterioso. Las características de Atlas son un verdadero desafío para la ciencia moderna. Con esta masa y aceleración, los cálculos de los astrónomos sugieren que para generar el impulso necesario para esta aceleración, Atlas tendría que haber perdido al menos una sexta parte de su masa, es decir, unos 5.500 millones de toneladas de gas. Sin embargo, esta pérdida de masa no ha sido detectada por los telescopios, lo que plantea una pregunta aún más desconcertante. Si Atlas está perdiendo masa, ¿por qué no se observa la enorme nube de gas que debería acompañar este proceso? Uno de los aspectos más sorprendentes de las observaciones recientes de Atlas es la ausencia de la típica cola brillante que caracteriza a los cometas cuando se acercan al Sol. En el caso de Atlas, no se ha observado ninguna señal de la desgasificación que debería estar ocurriendo, mientras que cometas como Lemon, un objeto más cercano a nosotros, muestran una cola brillante. Atlas permanece misteriosamente limpio, sin ningún rastro visible de la enorme cantidad de material que debería estar perdiendo debido a la proximidad al Sol. Este fenómeno, que hasta ahora no tiene explicación en términos naturales, plantea una de las preguntas más difíciles de responder en la astronomía moderna.
¿Por qué Atlas no sigue el comportamiento esperado de los cometas y no está perdiendo material de manera visible? Las implicaciones de esta anomalía son tan profundas que los científicos se han visto obligados a reevaluar sus teorías sobre los cometas y, más ampliamente, sobre los objetos interestelares que visitan nuestro sistema solar. Lo más intrigante de las observaciones de Atlas es que la aceleración no se puede explicar por las leyes físicas convencionales. En lugar de seguir una trayectoria impulsada solo por la gravedad, el objeto parece estar siendo empujado por algo más, algo que va más allá de la física conocida. Esta aceleración no gravitacional, sumada a la ausencia de cola y la velocidad inusualmente alta de Atlas, ha llevado a algunos científicos a especular que este objeto podría estar siendo impulsado por alguna fuente externa, una tecnología de propulsión desconocida. El astrofísico Avi Loeb, uno de los principales defensores de esta teoría, ha señalado que si la aceleración de Atlas no se debe a un fenómeno natural, entonces la única explicación viable es que el objeto esté siendo impulsado por alguna tecnología avanzada, tal vez de una civilización extraterrestre. Aunque esta idea suena increíble, Loeb sostiene que la ciencia no debe descartar ninguna explicación sin investigar todas las posibilidades. A lo largo de su trayectoria, Atlas ha mostrado una serie de comportamientos extraños que han dejado perplejos a los científicos. Primero, su trayectoria es sorprendentemente alineada con el plano en el que orbitan los planetas de nuestro sistema solar, lo que es extremadamente raro para un objeto proveniente de otro sistema estelar. Además, Atlas está mostrando un patrón de brillo sin precedentes. A medida que se acerca al Sol, su brillo aumenta de una manera mucho más rápida que cualquier cometa conocido, siguiendo una ley de potencia, con un exponente mucho más negativo de lo esperado. Lo más desconcertante de todo esto es el color de Atlas. Mientras que la mayoría de los cometas tienen una tonalidad rojiza debido al polvo que refleja la luz solar, Atlas brilla en un tono azul, lo que sugiere que la superficie del objeto podría ser mucho más fría de lo que inicialmente se pensaba. Esta anomalía ha desconcertado a los astrónomos, quienes ahora se enfrentan a una nueva pregunta. ¿Por qué Atlas brilla en azul en lugar de rojo? Algunos científicos han sugerido que esta coloración podría ser el resultado de gases ionizados, como el dióxido de carbono, que emiten luz directa. Uno de los aspectos más sorprendentes de Atlas es su coincidencia con un evento histórico en la astronomía, la señal WOW. Esta señal de radio, detectada en 1977, sigue siendo uno de los mayores misterios de la ciencia. Lo interesante es que Atlas ha llegado desde la misma dirección cósmica que la señal WOW, lo que ha llevado a algunos a especular sobre una posible conexión entre ambos fenómenos. La probabilidad de que dos eventos tan diferentes apunten hacia la misma región del espacio es extremadamente baja, lo que hace que esta coincidencia sea aún más desconcertante. Con su acercamiento a la Tierra previsto para el 19 de diciembre de 2025, Atlas se encuentra en una fase crítica de su trayectoria. A medida que se acerque a nuestro planeta, decenas de telescopios, incluidos el telescopio espacial Hubble y el telescopio espacial James Webb, estarán enfocados en el objeto para observar de cerca cualquier cambio en su comportamiento. Si, como se espera, no se detecta la nube de gas que debería acompañar a su aceleración, los científicos podrían verse obligados a reconsiderar todas las explicaciones actuales y explorar nuevas teorías. En los próximos meses, la comunidad científica se enfrenta a uno de los desafíos más grandes en la historia de la astronomía. ¿Estamos observando un fenómeno natural que aún no comprendemos completamente? ¿O estamos siendo testigos de algo mucho más grande, algo que podría transformar nuestra comprensión del universo y nuestra relación con el espacio exterior? A medida que Atlas se acerca a nuestro sistema solar, la pregunta fundamental sigue sin respuesta. ¿Qué es realmente este objeto? ¿Es un cometa que desafía las leyes de la física? ¿O es algo más? Algo que no hemos visto nunca antes. En los próximos meses, las observaciones de Atlas podrían cambiar para siempre nuestra comprensión del cosmos, y la ciencia está lista para enfrentarse a este desafío. Mientras tanto, la humanidad espera con expectación lo que las estrellas tienen preparado para nosotros. El 5 de noviembre de 2025, el proyecto Telescopio Virtual publicó dos nuevas imágenes de un objeto interestelar que ha desconcertado a los astrónomos desde su descubrimiento. El 3I Atlas. Las nuevas imágenes del objeto no solo confirmaron las observaciones anteriores,
sino que añadieron más misterio a un enigma que hasta ahora ha desafiado todas las expectativas. Desde que Atlas fue detectado, ha mostrado características inusuales que han dejado perplejos a los científicos y desafiado las explicaciones tradicionales sobre los objetos cósmicos. Lo que estas nuevas imágenes revelaron fue aún más sorprendente. Atlas no mostraba la típica coma, la cola brillante de polvo y gas que se espera en un cometa, lo cual es ya una anomalía en sí misma. Sin embargo, las observaciones apuntan a que no es un cometa común y corriente, sino que podría estar desafiando las leyes de la física tal como las conocemos. Lo que más sorprendió a los investigadores es que, a pesar de las expectativas de que Atlas mostraría una cola brillante, similar a la de otros cometas, las imágenes mostraron un objeto extraño, que parecía ser una fuente de luz compacta, pero sin el rastro de una coma visible. La ausencia de esta coma, que es un fenómeno común en cometas que se acercan al Sol, llevó a algunos astrónomos a revisar sus teorías y a cuestionar la naturaleza misma del objeto. ¿Podría ser que Atlas no fuera un cometa en absoluto? ¿O se trataría de un tipo completamente nuevo de objeto cósmico que no hemos sido capaces de catalogar correctamente? A medida que Atlas se acercaba al Sol, los estudios indicaban que este objeto seguía un patrón que no coincidía con el de ningún otro cometa conocido. El comportamiento extraño del objeto, que hasta ese momento había desconcertado a los científicos, alcanzó nuevos niveles de incomprensión. Se pensaba que el objeto debería haber comenzado a emitir gas y polvo a medida que se acercaba a la fuente de su aceleración, el Sol. Sin embargo, no se observó ninguna de las características típicas asociadas a este fenómeno. Esto llevó a una conclusión que pocos en la comunidad científica estaban dispuestos a aceptar. Atlas no se comportaba como un cometa común, y esto requería una explicación que fuera más allá de las teorías actuales sobre los cuerpos celestes. El astrofísico Avi Loeb, de la Universidad de Harvard, fue uno de los primeros en destacar esta anomalía y, al mismo tiempo, cuestionar si las teorías existentes eran suficientes para comprender el fenómeno. Según Loeb, la ausencia de la coma en Atlas, sumada a su aceleración inexplicable, era una evidencia de que el objeto no se comportaba como cualquier otro objeto conocido del espacio. La aceleración de Atlas, que se estaba produciendo a una velocidad que no podía ser explicada por la gravedad, fue el primer indicio claro de que el objeto podría tener una fuente de energía diferente a la de un cometa típico. Loeb, junto con otros científicos, calculó que para que Atlas pudiera estar experimentando tal aceleración, tendría que estar perdiendo una cantidad significativa de masa, lo que normalmente se traduce en la creación de una coma brillante. Sin embargo, el hecho de que no se observara esta coma brillando alrededor del objeto planteó una pregunta fundamental. ¿Cómo es posible que Atlas esté acelerando sin emitir gas o polvo? Esta pregunta desafía las explicaciones naturales de los cometas y ha llevado a algunos científicos a considerar que Atlas podría no ser un cometa después de todo, sino algo completamente diferente. A medida que las observaciones continuaban, los datos sobre Atlas solo se volvían más desconcertantes. Los telescopios del mundo comenzaron a seguir el objeto, y las mediciones mostraron una aceleración que no podía ser explicada únicamente por la atracción gravitacional del Sol. De acuerdo con los cálculos realizados por el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, Atlas se desvió de su trayectoria esperada en una cantidad significativa. La desviación, aunque pequeña en términos absolutos, resultó ser enorme cuando se consideraron las distancias involucradas, ya que el objeto estaba a más de 200 millones de kilómetros del Sol. Este desvío fue el primer indicio de que algo fuera de lo común estaba sucediendo con Atlas. Las observaciones mostraron que Atlas no solo se alejaba del Sol a una velocidad inusitada, sino que también se desplazaba lateralmente. Este movimiento lateral fue otro componente de la aceleración que no podía explicarse por la gravedad del Sol. Esto hizo que los científicos reconsideraran sus modelos y plantearan la hipótesis de que el objeto estaba siendo impulsado por algún tipo de fuerza externa, algo más allá de lo que se esperaría de un simple cometa. La aceleración lateral de Atlas, combinada con su movimiento hacia el Sol, parecía sugerir que el objeto estaba siendo empujado de alguna manera que no encajaba con las leyes de la física conocidas. Este comportamiento también dejó a los científicos con una duda persistente. Si Atlas no es un cometa, entonces, ¿qué es? ¿Podría ser un objeto impulsado por una fuerza tecnológica desconocida? La posibilidad de que Atlas fuera una nave extraterrestre
o alguna otra forma de tecnología avanzada es una de las teorías que ha sido discutida por algunos investigadores. Aunque esta hipótesis pueda parecer extravagante para algunos, los datos observacionales no pueden ser ignorados y requieren una explicación que se ajuste a la evidencia. Lo que hace aún más intrigante a Atlas es su tamaño. Con una masa de 33.000 millones de toneladas, Atlas es un gigante en comparación con otros objetos interestelares que han pasado cerca de nuestro sistema solar. En términos de tamaño, es entre 1.000 y 1.000.000 de veces más masivo que los objetos anteriores como Oumuamua o Borisov. Con un diámetro estimado de 5,6 kilómetros, Atlas se convierte en un objeto que no solo es sorprendentemente grande, sino también misterioso en su composición. A pesar de su gran masa, Atlas parece no estar cumpliendo con las expectativas de los astrónomos sobre cómo deberían comportarse los objetos de este tamaño. En lugar de emitir gas y polvo, como se esperaría de un cometa común, Atlas permanece completamente limpio. Las observaciones no han detectado ninguna de las firmas típicas de un cometa, lo que refuerza la idea de que este objeto podría ser muy diferente a todo lo que hemos conocido hasta ahora. Este comportamiento insólito ha dejado a los científicos sin una explicación clara sobre qué está sucediendo con Atlas, y si el objeto está perdiendo material, ¿por qué no podemos detectarlo? Uno de los aspectos más llamativos del objeto es su color. En su punto más cercano al Sol, Atlas brillaba con un tono azul, un color inusual para un objeto cósmico de esta naturaleza. Normalmente, los cometas adquieren un brillo rojo debido a la forma en que la luz del Sol interactúa con el polvo que liberan. Sin embargo, el brillo azul de Atlas fue una sorpresa, ya que el polvo en el espacio suele ser mucho más rojo que azul. Esto ha llevado a algunos científicos a especular que Atlas podría estar emitiendo gases ionizados que emiten luz en longitudes de onda más cortas, lo que podría explicar su color azul. Sin embargo, la verdadera causa de este fenómeno sigue siendo un misterio sin resolver. Las observaciones de Atlas también revelaron que el objeto se está acelerando mucho más rápido de lo esperado. En lugar de seguir una trayectoria constante, Atlas está mostrando un incremento en su velocidad de forma inesperada, lo que ha dejado a los científicos cuestionando si la aceleración de este objeto es el resultado de una fuerza natural o de alguna fuente externa. Lo que es aún más desconcertante es que este aumento de velocidad se está produciendo a una tasa mucho mayor que la de otros cometas, lo que sugiere que algo más está ocurriendo en el fondo de este misterio cósmico. En cuanto a la teoría de que Atlas podría ser un objeto tecnológico, esta sigue siendo una posibilidad que algunos científicos están considerando seriamente. Si bien aún no hay pruebas concluyentes, los datos observacionales apuntan a un fenómeno que desafía las explicaciones convencionales y que podría indicar que estamos siendo testigos de algo que está más allá de nuestra comprensión actual de la ciencia. A medida que las observaciones de Atlas continúan, los astrónomos siguen vigilando el objeto con la esperanza de obtener más datos que puedan arrojar luz sobre lo que realmente está sucediendo. Sin embargo, mientras más se observa Atlas, más preguntas surgen y menos respuestas se encuentran. Lo que está claro es que Atlas ha puesto en duda todo lo que sabemos sobre los objetos interestelares y ha dejado a los científicos con un misterio aún mayor de lo que originalmente imaginaron. Lo que está por venir podría ser una de las revelaciones más grandes en la historia de la ciencia, ya que cada nuevo descubrimiento sobre Atlas parece confirmar que estamos ante algo completamente desconocido. La teoría de que Atlas podría ser una forma de tecnología alienígena, aunque aún no comprobada, sigue siendo una de las hipótesis más intrigantes. Los próximos meses serán cruciales para entender la naturaleza de Atlas y tal vez para redefinir nuestra comprensión del universo. A medida que Atlas se acerca más a la Tierra, las expectativas sobre los descubrimientos que podrían surgir de sus observaciones se intensifican. Con cada día que pasa, los telescopios de todo el mundo se preparan para lo que podría ser el evento astronómico más significativo de este siglo. En diciembre de 2025, cuando Atlas se acerque a su punto más cercano a la Tierra, los astrónomos de las principales agencias espaciales, incluidos la NASA, la ESA y otras instituciones internacionales, estarán listos para observar este objeto con una precisión sin precedentes. Las observaciones de Atlas en este punto crítico pueden proporcionar los datos finales que permitirán resolver, o al menos aclarar, muchos de los misterios que rodean a este objeto. Uno de los principales focos de investigación es la posible existencia de una nube de gas que debería haberse formado como resultado de la aceleración de Atlas. Según los cálculos de los científicos,
Si el objeto está perdiendo masa a la velocidad que se estima, esta pérdida debería generar una nube masiva y brillante de gas y polvo que sería fácilmente detectable desde la Tierra. Los telescopios más avanzados, como el Hubble y el Webb, se encuentran en una posición única para detectar esta nube. Sin embargo, si al final de este proceso no aparece esa nube de gas, el objeto desafiará todas las teorías actuales y se abrirá una nueva era de exploración científica que podría ser mucho más allá de lo que hemos imaginado hasta ahora. En los próximos meses, las observaciones de Atlas podrían ofrecer respuestas trascendentales sobre cómo se comportan los objetos interestelares y, más aún, cómo encajan dentro de nuestra comprensión de la física. Si Atlas se desvía aún más de lo esperado, sin la presencia de gas o polvo, podría ser el primer indicio de que este objeto no se ajusta a las leyes físicas de nuestro sistema solar, lo que abriría la puerta a una serie de posibilidades que, hasta ahora, parecían inalcanzables. Este caso podría representar la primera vez que la ciencia se enfrenta a un fenómeno completamente nuevo, uno que no encaja dentro de los marcos existentes de la astronomía, la física o la astrofísica. Si la ausencia de gas en torno a Atlas continúa siendo la norma, incluso a medida que se acerca a la Tierra, los científicos no tendrán más opción que contemplar teorías más radicales. Algunos ya han comenzado a especular que, en lugar de ser un objeto natural, Atlas podría ser el primer indicio de una tecnología avanzada, como un artefacto construido por una civilización extraterrestre. Aunque esta hipótesis sigue siendo altamente especulativa, la falta de evidencia de desgasificación hace que la posibilidad de que Atlas sea algo más que un cometa sea difícil de descartar. Este debate ha calado profundamente en la comunidad científica, donde algunos sostienen que las explicaciones convencionales no pueden abordar adecuadamente el comportamiento de Atlas, mientras que otros, por supuesto, continúan buscando alternativas naturales para explicar los datos observacionales. Sin embargo, uno de los puntos clave de este debate es el hecho de que, al no observarse las características tradicionales de un cometa, las explicaciones más tradicionales quedan desbordadas. Los cometas simplemente no deberían comportarse de esta manera, y el hecho de que lo hagan debería ser motivo de un análisis más exhaustivo. Si bien algunos se aferran a la idea de que Atlas es simplemente un cometa raro que aún no hemos comprendido completamente, hay algo en sus características que no encaja en el molde de los cometas convencionales. Los astrónomos de todo el mundo se están viendo obligados a repensar no solo su teoría de cometas, sino incluso cómo entendemos los objetos interestelares en general. Uno de los elementos más intrigantes sobre Atlas es su extraño comportamiento en términos de la trayectoria. En un universo donde la mayoría de los objetos se mueven de acuerdo a las leyes de la física clásicas, el hecho de que Atlas llegue a nuestro sistema solar con una alineación tan precisa es extraordinario. Si bien el objeto parece moverse por el espacio de una manera completamente aleatoria, su proximidad al plano de la eclíptica, donde los planetas de nuestro sistema solar orbitan, es casi perfecta. La probabilidad de que un objeto interestelar llegue a esta región con tal precisión es tan baja que algunos han comenzado a preguntarse si la trayectoria de Atlas fue de alguna manera dirigida. La alineación precisa de Atlas, sumada a la naturaleza misteriosa de su aceleración, su brillo inusitado y la ausencia de gas, sugiere que estamos ante algo completamente fuera de lo común. Este objeto está rompiendo todas las reglas que conocemos sobre el comportamiento de los cometas y otros cuerpos celestes, lo que ha llevado a los científicos a reconsiderar las definiciones mismas de estos fenómenos cósmicos. Una de las características más intrigantes de Atlas es su composición. Los análisis espectrales realizados hasta ahora han revelado que el objeto tiene una cantidad sorprendentemente alta de níquel en su composición, algo que se parece más a las aleaciones metálicas producidas industrialmente que a los elementos típicos encontrados en los cometas. Esto agrega aún más misterio al objeto, ya que los cometas naturales deberían tener una mezcla más aleatoria de metales y compuestos, mientras que Atlas parece haber sido formado de manera más precisa y deliberada. Este descubrimiento ha llevado a algunos a preguntarse si Atlas podría ser un objeto fabricado por alguna tecnología avanzada. Además de su composición inusual, el brillo de Atlas también plantea interrogantes. Los cometas se vuelven más brillantes a medida que se acercan al Sol, debido a la desgasificación de su hielo. Sin embargo, el brillo de Atlas ha aumentado mucho más rápido de lo que se esperaba. Esto podría ser una indicación de que el objeto está utilizando algún tipo de fuente de energía interna que es mucho más eficiente que la desgasificación común
o podría estar utilizando una tecnología completamente diferente para generar luz y energía. Las observaciones de Atlas seguirán siendo un tema candente en la comunidad científica en los próximos meses, y la creciente atención hacia este objeto podría llevar a descubrimientos sorprendentes. Si las observaciones continúan revelando comportamientos que desafían las leyes físicas, Atlas podría convertirse en un hito en la historia de la astronomía, cambiando por completo nuestra comprensión de los objetos interestelares. A medida que Atlas se acerque más a la Tierra, las respuestas que se obtengan podrían tener implicaciones mucho más profundas de lo que imaginamos. Ya sea que Atlas sea un cometa extraño o el primer indicio de una tecnología extraterrestre, lo que está claro es que estamos ante un misterio cósmico que podría redefinir nuestra visión del universo. A lo largo de los próximos meses, la comunidad científica continuará observando Atlas con la esperanza de desentrañar sus secretos. Si las teorías actuales resultan ser insuficientes, podría ser el comienzo de una nueva era de descubrimientos que cambiarán nuestra comprensión de la física, la astronomía e incluso de la vida en el cosmos. El futuro de Atlas es incierto, pero su influencia ya está siendo sentida en el mundo científico y más allá. Este es solo el principio de lo que promete ser una de las investigaciones más apasionantes de nuestra historia.